La pandemia mundial cambió muchos aspectos de la vida. Cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos en lugares públicos y cómo cuidamos nuestra salud. Un ítem clave para este cuidado son las mascarillas, un bien indispensable para afrontar este problema y disminuir los contagios a nivel global. Y como se necesita en grandes cantidades, la producción debe ser masiva. Así, elaborar las mascarillas requiere de maquinaria, trabajadores, tiempo, dinero y, por supuesto, de matemática. En la actualidad, las mascarillas son muy importantes para cumplir con las normas de salud y convivencia. Además, el personal médico utiliza mascarillas especiales, como la N95 o la KN95, para poder trabajar con seguridad. Por eso, se necesita satisfacer esta demanda y abastecernos adecuadamente. ¿Qué tipo de cálculos se realizan para mejorar la producción? ¿Cómo lograr producir más mascarillas? Lo averiguaremos hoy en Mundo Matemático. Para conversar sobre la producción de mascarillas, hemos traído a un experto en el tema y un capo en matemática. Buenas tardes, profesor Jorge. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Gracias por venir otra vez. Como le contaba, quiero entender cómo funciona la producción y cómo una empresa puede duplicar el número de mascarillas que elabora. Claro, muy bien. A ver, para esto primero tenemos que entender algunos conceptos. Vale, lo escucho. El primero de ellos es magnitud. Bien, tomo nota. Magnitud es toda aquella característica que se puede medir. Es decir, se le puede asignar una cantidad. Comprendo. Esto podría ser la estatura, las horas, el número de personas en un lugar, por ejemplo. Así es. Por otro lado, cuestiones como la solidaridad, el amor, la injusticia, son características que no tienen una unidad de medición, salvo que se llegue a una convención. Bien, entiendo. De eso se desprende otro concepto llamado magnitudes directamente proporcionales. ¿Y esto a qué se refiere? Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar la medida de una, la medida de la otra magnitud también aumenta, pero en la misma proporción. Es decir, si una medida se multiplica por una cantidad, la otra se multiplica por la misma cantidad también. ¿Y si una medida disminuye? La otra magnitud también, pero siempre en la misma proporción. Es decir, que ambas serían divididas por la misma cantidad. ¿Podría dar un ejemplito? Claro, asumamos que para preparar 1,5 litros de limonada se requieren 4 limones. Mira la tabla. Lo veo. El agua y los limones siempre aumentan en la misma proporción para que la limonada tenga el mismo sabor. Eso es, en una proporcionalidad directa, el cociente entre las medidas de las magnitudes es el mismo. A esta cantidad se le conoce como constante de proporcionalidad directa. Veamos el ejemplo. Claro, 1500 entre 4 es 375. Así como 3000 entre 8 también es 375. Y como 750 entre 2 también es 375. Y de esta igualdad de cocientes se desprende la regla de 3 simple directa. Perfecto. A ver, pongamos un ejemplo de esto con la limonada. Claro, si para preparar 1,5 litros o 1500 mililitros se requieren 4 limones, para 2,5 litros o 2500 mililitros, ¿cuántos limones se requerirán? ¿Ya? Entonces, 1500 entre 4 debe ser igual a 2500 entre una cantidad. Así es. A ver, si igualo las ecuaciones de esto, se desprende que 1500 por una cantidad es igual a 2500 por 4. Entonces, 2500 por 4 entre 1500 me da la cantidad que estoy buscando. Y eso sería 6,67, que podemos redondear a 7 limones, que es la cantidad de limones necesarios. De aquí se desprende la regla de 3 simple directa. Se multiplican las cantidades en cruz y se divide con la que queda. Entiendo. Perfecto, has entendido el concepto. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar sobre magnitudes inversamente proporcionales. ¿A qué se refiere? Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar la medida de una, la medida de la otra magnitud disminuye, pero en la misma proporción. Es decir, si una medida se multiplica por una cantidad, la otra se divide por la misma cantidad también. Ya veo. Y entiendo que funciona también al revés. Así es. ¿Podría poner un ejemplo? Claro. Imaginemos que una persona se traslada de Lima a Pisco.
Bien, ¿qué distancia hay? Están a 300 kilómetros. Veamos el cuadro. Lo veo. Está la rapidez del vehículo y el tiempo de recorrido. Entonces, si la rapidez disminuye, el tiempo va a aumentar. Por el contrario, si la rapidez aumenta, el tiempo va a disminuir. Eso es, en una relación inversa, también se cumple que si una medida se multiplica por una cantidad, la otra se multiplica, pero por su inversa. Ahí lo tenemos. Claro, claro. Si la rapidez se multiplica por 1/3, el tiempo se multiplica por 3. Y si la rapidez se multiplica por 2, el tiempo por 1/2. ¿Lo entendí? ¡Excelente! Además, en una proporcionalidad inversa, el producto de las medidas de ambas magnitudes es el mismo. Este resultado se conoce como constante de proporcionalidad inversa. Así, 150 por 2 es 300. 50 por 6 también es 300. Y 100 por 3, ese también es 300. Perfecto. De esta igualdad de productos se desprende la regla de 3 simple inversa. ¿Ponemos un ejemplito? Claro, si con una rapidez de 150 km por hora se requieren 2 horas para llegar al destino, a 90 km por hora, ¿cuántas horas se requieren? A ver, 150 por 2 debería ser igual a 90 por una cantidad. Entonces 300 es igual a 90 por una cantidad. Entonces 300 entre 90 nos da lo que buscamos. Y resulta 3,3 horas. Que son 3 horas y 1/3 de hora, es decir, 3 horas con 20 minutos. Así es, hemos ejemplificado la regla de 3 simple inversa. Pero si te das cuenta, hasta el momento hemos visto situaciones proporcionales, pero solo con 2 magnitudes. Tienes razón. ¿Cómo se resuelve cuando intervienen 3 o más magnitudes? Acá vamos a un nuevo concepto llamado proporcionalidad compuesta. Perfecto. Cuando 3 o más magnitudes se relacionan entre sí proporcionalmente, estamos frente a una situación de proporcionalidad compuesta. En este caso, cada pareja de magnitudes puede tener una relación directa o inversamente proporcional. Bien, lo recuerdo. Proporción directa, ambas medidas aumentan o disminuyen. Proporción inversa, una medida aumenta y la otra disminuye o viceversa. Eso es, vamos a poner el ejemplo de una sanguchería que tiene 2 personas cocinando y atiende 100 comensales diarios en 6 horas. Eso es un montón. En esta situación podemos identificar 3 magnitudes. Claro, el número de cocineros, el número de comensales y la cantidad de horas. Muy bien, la relación entre el número de cocineros y el número de comensales es directamente proporcional. Claro, si triplico el número de personas que cocinan, el número de comensales que atendería también se triplica. Así es, mira la gráfica. Ahora, la relación entre el número de cocineros y la cantidad de horas es inversamente proporcional. Entiendo, si duplico el número de cocineros, el tiempo de atención se reduce a la mitad. ¡Claro! Ahí lo vamos a ver en el cuadro. Ahora, por último, vemos que la relación entre el número de comensales y la cantidad de horas es directamente proporcional. Sí, es verdad. Si el tiempo de atención se reduce a la mitad, el número de comensales también. Perfecto, y el cuadro nos quedaría así. Lo veo, lo veo. Hay situaciones donde intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales a la vez. Pero si tengo que variar una medida para duplicar una producción, como en el caso de las mascarillas, por ejemplo, ¿cómo podría hacer? Para eso aplicamos la regla de 3 compuesta. Lo veremos juntos en el problema final. Perfecto, ¡vamos! Muy bien, profe. He estado averiguando los datos de una empresa. Ellos me dicen que en este lugar trabajan 6 personas en 5 máquinas durante 8 horas por día y logran producir 500 mascarillas diarias. Bien, perfecto, perfecto. Como le comentaba, la empresa quiere duplicar la producción y para eso ha comprado una máquina más y están pensando en aumentar en 3 trabajadores su personal. Claro, entiendo. Ahora, ¿cuántas horas diarias se tendría que trabajar para lograr su cometido? Hagamos los cálculos. Listo. Identifiquemos en una tabla las magnitudes y señalemos la relación proporcional que tiene cada magnitud con la incógnita. Serían 4 magnitudes: número de personas, número de máquinas, horas diarias y número de mascarillas. Muy bien, arrancamos con las relaciones. Empecemos con el número de personas y horas diarias. Lo veo. A más personas en la empresa, menos horas diarias de trabajo se requieren. Por eso la relación es inversamente proporcional. Perfecto. Continúo con el número de máquinas y horas diarias. Bien, a más máquinas, menos horas diarias de trabajo.
Sería inversamente proporcional. Así es, finalmente veamos la relación entre el número de mascarillas y las horas de trabajo diarias. Fácil, profe. A más mascarillas, más horas diarias de trabajo. Esto sería directamente proporcional. Perfecto, ahora aplicamos la regla de 3 de cada pareja de magnitudes simultáneamente. Y del cuadro. Listo. Número de personas y horas diarias es la regla de 3 inversa. Recordando lo que vimos al inicio, se multiplica de frente ambas magnitudes. Entonces se multiplica 8 con 6 y se divide entre 9. Seguimos. A la operación anterior le agregamos la regla de 3 inversa, que corresponde al número de máquinas y horas diarias. Entiendo. Sería 8 por 5 entre 6. Y profe, ¿vuelvo a poner el 8? No hay necesidad porque ya está el 8 en la operación multiplicando. Ahora vamos con el último paso. Bueno, queda aplicar la regla de 3 directa que corresponde al número de mascarillas y al número de horas. Entonces, esto lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 500. Listo, ahora aplicamos la del karateka Mario, es decir, simplificamos. Bien, el 6 que está arriba y el 6 que está abajo se simplifican y me queda 1000 sobre 500 y eso me sale 2 sobre 1. Entonces, la operación quedaría 8 por 5 por 2 entre 9, que es igual a 80 sobre 9, que es igual a 8,9 horas. Listo, ya tienes la respuesta. Claro, para duplicar la producción aumentando una máquina y 3 personas más, se requieren 9 horas diarias de trabajo. Y eso me lleva a una conclusión muy importante. Al sobrepasar las 8 horas que por ley se elabora, la empresa tendrá también la obligación de pagar 1 hora extra a cada trabajador. Has hecho muy bien los cálculos. Gracias, profe. Sin su ayuda no lo hubiera logrado. Cuando lo necesites. Nos vemos. Hasta otro momento. Adiós. Ha sido muy interesante descubrir cómo podemos predecir la producción de mascarillas con matemática, identificando las relaciones directas o inversamente proporcionales. Y a todo esto hay una relación inversamente proporcional. Mientras más personas sigamos las normas de salud, tendremos menos contagios. Seamos responsables. Nos vemos en el siguiente Mundo Matemático.